Gracias, buenas tardes, bienvenidos. Estamos con ustedes como todos los jueves, ¿sí? En esta sección de Capricorn, quienes agradece su participación en la parte de Fiscal Junior, ¿sí? En este tema estábamos viendo todo lo que se corresponde a lo que debe salir, ¿sí? En el SAT, ¿sí? Entonces, bueno, ya estábamos viendo una serie de conceptos y nos quedamos entonces ya en qué debes de conocer en el concepto de declaraciones. Entonces, para efecto de esas declaraciones, o sea, pues, lógicamente, estas están en la página del SAT, ¿sí? Entonces tú vas a entrar a la página del SAT y vas a encontrar ahí las declaraciones. Pero para eso lo que necesitamos es conocer exactamente una serie de definiciones, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente lo que es un ejercicio fiscal, que para efectos fiscales es un año calendario. Es decir, va a ser desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre. Bueno, ese es el ejercicio fiscal, año calendario. Si inicias actividades después del 1 de enero, ¿sí? En ese año vas a tener un ejercicio fiscal que se llama ejercicio irregular. Y por lo tanto, ese ejercicio irregular inicia el día en que se comenzaron las actividades y se termina el 31 de diciembre. Entonces tendrás un ejercicio regular, que es año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre, y un ejercicio regular, que es desde que iniciaste con una fecha posterior al 1 de enero hasta terminas el 31 de diciembre. Otro concepto que debes de tener es la declaración de impuestos. Esta declaración de impuestos es un documento oficial que el SAT, con el cual el SAT se le presenta información, ¿sí? En esta declaración de impuestos, pues voy a manifestar todas mis operaciones realizadas en un periodo determinado. Es decir, si la declaración de impuestos es mensual, pues lógicamente voy a dar información mensual. Puede ser bimestral, puede ser trimestral, semestral o anual. Todo dependiendo del régimen fiscal de cada uno de los contribuyentes. Entonces, la declaración de impuestos, cuando te digan, oye, dame la declaración, ese es un documento oficial, ¿sí? Con el cual se presenta información al SAT. ¿De qué información? La que va a generar el pago de impuestos en su momento. Otro concepto que también tenemos que tomar en cuenta es en las declaraciones son los pagos provisionales. Estos pagos provisionales son mensuales y se van haciendo a cuenta del ISR anual. Es decir, tú vas a pagar impuestos en forma mensual, cada mes vas a estar aportando una cierta cantidad para que al final del ejercicio va a ser un cálculo por ejercicio fiscal y lógicamente ese cálculo fiscal dice, réstale lo que yo te dije a cuenta de que son los pagos provisionales, ¿sí? Entonces, el pago provisional es un anticipo de impuestos que voy haciendo cada mes de acuerdo con ciertos lineamientos y de alguna manera esto te va a permitir adelantar impuestos para que al final del ejercicio no sea una cantidad muy onerosa la que tengas que desembolsar. Esa es la idea de los pagos provisionales. Otro concepto que debes de tomar en cuenta, mi estimado fiscalista junior, es que es una declaración definitiva. En esa significa que todo lo que se presente en una declaración corresponde a ese periodo, sin necesidad de presentar la declaración anual. Un clásico de este tipo de declaraciones son las bimestrales del RIF y la mensual de IVA de todos los contribuyentes. A ver, mira, todavía, a pesar de que el RIF, régimen de incorporación fiscal, desapareció el año pasado, los que se inscribieron antes del 31 de agosto de 2021 tenían la facilidad, 2022, pero tenían la facilidad de seguir en el RIF. Era una posición que se establecía que tenías descuento
desde el 100% hasta el 10% de acuerdo con los años transcurridos. Primer año que te inscribías tenés derecho a un 50%, el segundo, sí, a un 90%, tercero, etcétera. En fin. Bueno, esos pagos que se hacían en ese concepto se llamaban definitivos. Entonces, ya no se presenta declaración anual. La misma ley te va a decir en qué casos los pagos de RIF son, los pagos de impuestos son definitivos. En el momento que sean definitivos, ya no hay necesidad de presentar declaración anual y el impuesto que se genere se considera ya efectivamente pagado. Otro concepto con un fiscal junior, estimado fiscalista junior, son las declaraciones mensuales. Esas en general se presentan, son las de ISR e IVA y las retenciones correspondientes. Entonces, a ver, en una declaración mensual voy a presentar el pago provisional de ISR y el pago provisional de IVA. Si yo tuve retenciones a trabajadores, las voy a presentar mensualmente. Si yo hice retenciones por toda persona moral, hice una retención a una persona física por honorarios, la retención del 10% la voy a entregar en forma mensual. Lo mismo si le hice un pago a una persona física que tiene arrendamiento. Entonces aquí la idea precisamente es presentar estos pagos de forma mensual junto con retención. Todas las retenciones también se van a entrar en forma mensual. Y también otra declaración que tengo obligación de presentar es la declaración informativa de operaciones con terceros, lo que comúnmente conocemos como la DIOT. En esta yo le voy a dar a conocer a la autoridad cuánto es lo que le pagué a un tercero, ¿sí? Y cuánto es el IVA correspondiente. Entonces yo le voy a decir cuánto le pagué. La misma declaración me va a determinar por el efecto de lo que yo le pagué, cuánto es el IVA. Ese IVA me tiene, entre comillas, cuadrar o contra el IVA acreditable que yo declaré en mi declaración mensual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, porque no nada más de repente es prestar información, sino que nos cuadre la información de todo lo que estamos haciendo. Otro concepto son las retenciones. Las retenciones son las cantidades que deben descontarse por concepto de ISR o de IVA, cuando las leyes así lo indiquen. Esta retención deberá enterarse al SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente al que se realizaron. Sin embargo, hay una facilidad para tener unos días extras. A ver, cuando yo hago pagos de honorarios, de arrendamiento, pagos al extranjero, regalías, dividendos, etcétera, la ley me dice en qué casos tengo que hacer retenciones. Estas retenciones se las voy a descontar del pago que yo le haga a la gente que estamos en la operación, ¿sí? Tanto de IVA como de ISR, ¿ven? En cada una de las disposiciones de la ley me lo va a indicar qué casos tengo que hacer retenciones, ¿ok? Estas retenciones no es dinero mío, es dinero de el contribuyente, de la persona a la cual, en el caso del trabajador, es dinero del contador si le retuve porque también está prestando un servicio profesional, ¿sí? Es dinero del arrendador si le retuve ISR. En fin, ese dinero no es mío, entonces ese dinero me lo enteras directamente, ¿sí? A mi SAT, ya lo retuviste, ahora me lo enteras. ¿Cuándo me lo vas a enterar? A más tardar el día 17 del siguiente mes, es decir, vas a tomar las operaciones del mes correspondiente, el día 1 de enero del mes al último día de ese mes. De esas operaciones que tengan, me hiciste una retención, ahora pues, esa retención me la vas a pagar dentro de los 17 días, ¿sí? Al mes siguientes, al mes de que me hiciste este cálculo. Bien. Sin embargo, al entrar todos en el día 17, tenemos una serie de problemas, sobre todo con el SAT,
porque a pesar de que tiene un buen sistema de captación de información, a veces satura y nos cuesta mucho trabajo enterar esta información. Entonces me dice, te voy a dar una facilidad para que presentes después del día 17, ¿sí? Y esto lo vas a tomar de acuerdo con el sexto dígito numérico del Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, si de tu Registro Federal de Contribuyentes, tu sexto dígito numérico, que corresponde al día de nacimiento, termina en 1 y 2, tienes a más tardar el día 17 más un día hábil, ¿sí? Para pagar. Si la terminación de tu fecha de nacimiento, el día de nacimiento, termina entre 3 y 4, pues tienes 2 días más a partir del día 17. Si es entre 5 y 16, 3 días más. Si es entre 7 y 8, 4 días más. Y si es entre 9 y 0 días, entonces vas a tener 5 días más hábiles a partir del día 17. ¿Sí? Entonces es una facilidad que nos da la autoridad para efecto de pago de impuestos. Bien, ¿qué es la DIOT? Esta es una declaración, ¿sí? Que el acrónimo es DIOT, pero nosotros así la conocemos nosotros, pero realmente es una declaración informativa de operaciones con terceros. A través de esta se le proporciona información sobre todas las compras que tú hiciste a tus proveedores, ¿sí? Durante un mes, o sea, ya comentábamos que todas las declaraciones son mensuales, ¿sí? ¿Y qué hace el SAT con esta información? Hace cruces de información enviada. ¿Por qué? Porque cuando tú presentas un operación con un tercero, le va a decir, le pagué a Juanita Pérez 10 pesos. Entonces el SAT va a cruzar y le puse el RFC de Juanita Pérez. Lógicamente, en la declaración, cuando yo abrí mi declaración, tuve que hacerlo con mi Registro Federal de Contribuyentes. Entonces el SAT ya conoce mi Registro Federal de Contribuyentes y el Registro Federal de Juanita Pérez, que fue a quien le compré mercancía. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces va a cruzar la información. Juanita Pérez va a declarar que vendió X mercancía a mi nombre porque tiene mi Registro Federal de Contribuyente, y si yo le dije que le compré 10, ella tiene que decir que me vendió 10. Si no coinciden las cantidades, entonces alguien de los dos tiene algún problema y la autoridad nos va a pedir una aclaración sobre eso. Esa es la idea de la autoridad, hacer este tipo de cruces, ¿no? Ok, se presenta la DIOT a más tardar el último día del mes siguiente, ¿correcto? Entonces la DIOT, esa no tienes el día 17, tienes un mes, ¿sí? Al mes siguiente, hasta el último día del mes siguiente, para presentar la declaración informativa de operaciones con tercero. Otro concepto que debes de tomar en cuenta, estimado fiscalista junior, es que se llama Mis Cuentas. Mis Cuentas es una herramienta que tiene el SAT, ¿sí? Para que algunos contribuyentes puedan llevar su contabilidad. Asimismo, puedan generar facturas electrónicas a sus clientes y consultar las que reciben de sus proveedores. A ver, a veces hay contribuyentes tan pequeñitos que no pueden, o sea, les es oneroso, les es caro comprar un software que les permita llevar la contabilidad o que les permita timbrar su nómina, ¿sí? O hacer sus facturas. Entonces utilizan esta herramienta que es gratuita, que está en la página del SAT, que se llama Mis Cuentas, para que no tenga que hacer una erogación importante en la compra de un software. Vamos a ver. Adentrarnos un poquito a todas las definiciones que necesitamos, hay una que se llama devolución de impuestos. ¿Qué es esto de devolución de impuestos? Bueno, pues es una reintegración que la autoridad fiscal le realiza a los contribuyentes por la obtención de pagos indebidos o saldos a favor de sus declaraciones. A ver. Vamos a imaginar que de repente hice una operación de distribuir dividendos.
Y en la distribución de dividendos, yo tengo que retener un impuesto. Bueno, entonces, el momento que retengo el impuesto era el impuesto que corresponde si las operaciones que hice en reducción de dividendos no proceden de la cuenta de COFIN. Tengo que retener un impuesto, independientemente de que a partir de 2014, cuando yo distribuía dividendos, tengo que retenerles un 10%. Entonces vamos a suponer que me equivoqué, en lugar de poner ISR retenido por pago de dividendos, le puse ISR por distribución de dividendos. Son dos conceptos diferentes. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que la autoridad no me lo reconoce, ¿sí? La autoridad no me lo reconoce y me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Que en el formato adecuado no existe la declaración correspondiente. Entonces, en un momento determinado me dice, ¿sabes qué? Me pide la declaración, oye, es que te lo pagué, no es que lo pagaste mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo que apretar una complementaria y resulta que la declaración que no correspondía me va a quedar un saldo a favor. Eso es un pago de lo indebido, ¿sí? Yo tenía que presentar pagos provisionales de ISR de retenido a los trabajadores y la presenté en pagos provisionales retenido por honorarios. Entonces, hay un error. Bueno, pues ese error también, a la hora que presento la complementaria, se llama pago de lo indebido. Y así puede haber muchos conceptos de pago de lo indebido. ¿Y cuándo me va a dar un saldo a favor? A ver, sobre todo en la declaración anual, ya comentamos que en la declaración anual se hace un cálculo anual y se le restan los pagos provisionales. Entonces, normalmente en el cálculo anual, sobre todo de personas físicas, tenemos una disminución de la base gravable. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a una serie de deducciones personales. Esas deducciones personales disminuyen mi base gravable. Al disminuir mi base gravable, pago menos impuestos, pero como yo ya había pagado impuestos en forma provisional, a la hora de restarlos me va a dar un saldo a favor. Ah, bueno, este saldo a favor puede ser sujeto de devolución de impuestos. ¿Qué? ¿Qué pasa con este saldo a favor? Pues el SAT lo va a regresar a los contribuyentes en forma de devolución, es decir, con un depósito directo a una cuenta bancaria del contribuyente. Es decir, cuando yo presente, sobre todo en la declaración anual de personas físicas, presento mi declaración, la base gravable es menor, etcétera, normalmente voy a tener un saldo a favor. Bueno, el saldo a favor me dice la misma autoridad ya en el último para enviarla, me dice, oye, tienes un saldo a favor, ¿qué optas? ¿Por compensar o por devolver? Ah, no, pues quiero devolución, perfecto. En el momento que yo le timbro devolución, me dice, dame una cuenta bancaria, dame la cuenta clave de una cuenta bancaria, que es a 18 dígitos, y el banco. Entonces yo le pongo esa información. Lógicamente, la autoridad ya tiene esta información, a veces ya me sale precargada la información. ¿Por qué? Porque cuando yo hice mis operaciones con el banco, pues le dije que tengo una RFC y que tengo esa cuenta. Entonces, si tengo varias cuentas, me dice, bueno, a ver, yo, SAT, tengo registradas esta cuenta y esta cuenta. ¿Quieres que tu saldo a favor te lo deposite en alguna de esas? Dime cuál, ya le quedo cuál es la que quiero, le doy el enter y automáticamente queda registrado. En ese momento ya me permite avanzar y dice, ok, ya está todo bien, envía tu declaración. Entonces hago un envío de la declaración y ¿qué es lo que pasa? Que entonces en esa declaración me va a decir, tienes un saldo a favor de X cantidad. Ok, perfecto, ¿sí? Ese saldo, en el caso de personas físicas, ese saldo a favor, si es menos a 15,000 pesos, me lo van a devolver en forma automática. Sí, porque yo ya le dije que tengo ahí una cantidad. Bueno, eso tengo que esperar que el SAT me lo devuelva. ¿Sí? Entonces aquí
Pero le digo, cuando yo le dije eso, que me lo devolvieran. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, pues es que de aquí a que el SAT me lo devuelva, tenemos experiencias que de repente el SAT no lo devuelve con la prontitud con la que nosotros quisiéramos? Y entonces le digo, ¿sabes qué? Mejor quiero compensarlo. Es decir, si hay otra declaración donde yo te debo autoridad y tú me debes, vamos a compensarlo. Bueno, entonces me dice la autoridad, ok, no hay ningún problema, ¿sí? Este saldo a favor, ¿sí? Dime contra qué impuestos lo quieres compensar. Entonces yo presento mi declaración, en el momento que presté una declaración le digo, oye, tengo un saldo a favor de una declaración anterior. Ok, sí, dame los datos. Le digo, quiero compensar X cantidad. Bueno, esa cantidad me dice, ¿dónde tienes este saldo a favor? Ah, entonces le digo que lo tengo en tal declaración, presentada con tal fecha, con número de declaración tal, de tal manera que ya con ese saldo a favor yo ya lo puedo ir compensando. ¿Sí? Entonces aquí el dinero realmente nunca físicamente no me lo van a dar, sino, pero tengo que ir viendo que esa cantidad que voy a compensar, o sea, dejo de pagar impuestos vía compensación. Entonces sí, ¿hasta cuándo? Hasta que yo termine de gastarme mi saldo a favor. Otro concepto que debemos de tener bien presentes, mis estimados fiscalistas junior, es los conceptos de las declaraciones. Cuando tú te metes a presentar una declaración, te dice, a ver, de acuerdo, o sea, dame tu clave, tu registro de contribuyentes. Le doy. Dame tu contraseña. Me meto en la página del SAT. Dice, ¿vas a presentar una declaración? Sí. Entonces busca declaraciones. Me meto en la página del SAT, busco declaraciones y me dice, ¿qué tipo de declaraciones vas a presentar? ¿Mensuales, profesionales? Le digo, mensuales, perfecto. El momento que le digo mensual, me dice, ok, ¿qué periodo vas a presentar? Ah, le digo, voy a presentar el mes de enero. ¿De qué año? Del ejercicio 2023, ¿sí? Y después me dice el mes, enero. Y después me dice, oye, ¿es complementaria o normal? Le digo, ¿qué es normal? Porque es la primera vez que la voy a presentar. Entonces, como es la primera vez que la voy a presentar, le pongo declaración normal. Y entonces ya que le doy clic ahí y ya me permite avanzar hacia los conceptos que yo tengo que declarar. Entonces, un momento de dice, ¿qué conceptos? Abro ahí mis obligaciones, yo le digo, mira, impuestos retenidos, IVA, etcétera. O sea, ahí veo, y es una declaración normal, porque es primera vez que la presento. Pero después me dice, oye, ¿y cuándo se da una presentación complementaria? Ah, bueno, sí, esta declaración complementaria es para corregir la declaración normal, ¿sí? Es decir, a ver, oye, fíjate que yo me equivoqué. En lugar de poner IVA retenido 10 pesos, ¿sí? Y ese retenido 15, los puse al revés, IVA retenido 15 y ese 10, me equivoqué. Entonces, ok, no, perfecto. Modifica tus datos, presenta una declaración complementaria. Me meto otra vez a la página del SAT, declaraciones, te doy mi clave de acceso, le digo qué tipo de declaración voy a presentar, me pide la clave, le doy mi clave de acceso, en un momento determinado me dice, ¿qué quieres declaración? Le digo, ¿de qué mes? Le pongo los mismos datos y ahí mismo me dice, oye, ya existe una declaración presentada. Entonces le digo que ok, que esa declaración que ya está presentada, quiero modificarla, entonces le pongo tipo de declaración, ¿sí? Complementaria. Y ahí me dice, a ver, ¿qué es lo que quieres presentar complementaria? ¿Vas a dejar sin efectos? ¿Vas a presentar, modificar nada más los datos? Sí, voy a modificar los datos. Ah, perfecto. Entonces le pongo modificación de datos y corrijo. Entonces, el ISR que tenía yo en 15, ya lo pongo en 10 y el IVA en 15. O sea, ya modifico los datos. Al final, ya, le digo, ya, si ya estás de acuerdo, ya está correcto, sí. Le digo, envíala, pum, ya le doy clic, la envío y la autoridad en un momento, en la parte de completar, me dice complementario por modificación de obligaciones, es decir, modifiqué las cifras que yo ya tenía presentadas. Entonces, en este caso, ya presento una complementaria. La ley me permite
hasta 3 declaraciones complementarias, pero estas son siempre y cuando no tenga impuestos a pagar, o sea, ¿sí? Si tengo un impuesto a pagar, yo puedo presentar todas las declaraciones complementarias que sean necesarias. Si me equivoqué y había que presentar declaración donde no te pagué esto, no te pagué esto, entonces, mientras sea a favor del SAT, puedo presentar las que yo quiera, pero cuando sean a mi favor, tengo hasta 3 declaraciones complementarias, ¿sí? Lógicamente, estas declaraciones son autoaplicativas, es decir, el cálculo de impuestos lo tiene que hacer el contribuyente. Entonces, lógicamente, donde se plasman esos datos es en una declaración y esta se presenta de manera voluntaria. Bien, puede que yo presente fuera de tiempo mi declaración. Ya habíamos comentado que la declaración la tengo que presentar a más tardar el día 17. ¿Qué pasa si pasa el 17 o mis días extras que me permite? Ya no fue presentada en el mes correspondiente, ¿ok? Entonces, en el momento determinado, la autoridad me va a decir, a ver, como no me la prestaste en el mes correspondiente, pues ya tienes una infracción. Y lógicamente eso implica una sanción, ¿ok? Entonces, la infracción es que me vas a pagar recargos por cada mes que transcurrió desde que me debiste haber pagado hasta que me estás pagando. Pero esto me lo vas a hacer sobre cantidades actualizadas. Es decir, me vas a resarcir a mi autoridad la pérdida en mi poder adquisitivo. Es decir, me vas a calcular la inflación desde que debiste haberme pagado hasta que me estás pagando. Y sobre eso me pagan los recargos, la sanción correspondiente. Ok, perfecto. Lógicamente hay una infracción, sí. Oye, pero hay una sanción, sí. Oye, ¿me vas a sancionar? O sea, una multa. A ver, sí, yo no te he requerido y tú te corriges antes, entonces no hay ninguna, eso se llama presentación espontánea de la declaración, ¿sí? O sea, si yo presento la declaración de manera voluntaria sin que me requiera la autoridad, ¿sí? O sea, ¿y cuándo me requiere la autoridad? Cuando me haga llegar un escrito con todas las especificaciones, es decir, lo conmino que presente la declaración tal, ya se dio cuenta la autoridad, pero mientras no se dé cuenta la autoridad, o sea, mientras la autoridad no me haga llegar un escrito en forma oficial pidiéndome las declaraciones omitidas, yo puedo presentarlas y eso se llama presentación espontánea, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, en el momento que yo haga la presentación espontánea, ya no soy sujeto de la infracción, es decir, ya no tengo que pagar la multa. ¿Por qué? Porque solo voy a pagar la multa cuando la autoridad se dé cuenta y me requiera las declaraciones omitidas. Hasta ahorita y de hace 3 años para acá, la autoridad ha estado mandando no escritos, ¿sí? En donde me dice que no tengo, que no he prestado X información. Entonces, como ese escrito no está notificado legalmente, es decir, como una contribución omitida, pues entonces lo único que hago es, perfecto, me está diciendo que presente, nada más me da un recordatorio. Hasta ahorita, todos esos escritos no tienen ninguna validez jurídica de cobro, pero sin embargo es un aviso. Si yo no les hago caso, o sea, si yo veo que sí, la autoridad sí tiene razón y esas declaraciones omitidas no las he presentado y no las presento después de cierto tiempo, entonces ya me mandará un requerimiento por parte de ya cuando esa notificación me haga una notificación con todos los requisitos del Código Fiscal de la Federación, en ese momento ya tengo una infracción y ya tengo una sanción, que es pagar la multa. Entonces, por eso la idea es que nosotros, si ya nos dimos cuenta que no hemos prestado las declaraciones, hagámoslo antes de que la autoridad me lo requiera, ¿sí? Ahorita me hace una invitación nada más, hasta ahorita me está haciendo invitaciones, pero
En el momento determinado, la autoridad puede decir, ¿sabes qué? Ya esta ya no es una invitación, ya es una notificación oficial. Ahí sí, entonces ya tendré que pagar la multa correspondiente. Hagámosle caso a las invitaciones. ¿Por qué? Porque las invitaciones salen de la información que tiene el contribuyente. No es que la autoridad se ponga a ver que ha presentado. Hay un motor, ahora sí que un motor informático en donde de alguna manera está programado para que digan, a ver, en determinada fecha. Ejemplo, invento. A ver, todas las declaraciones del mes de enero al día 15 de, no, perdón, el 15 todavía estoy dentro de tiempo. Terminando el mes de febrero, dime quiénes de qué RFCs no han presentado su declaración. O sea, a ver, yo ya tengo información en el SAT de qué obligaciones tengo. Cuando comentamos es como qué teníamos que dar, veíamos que tenemos que darnos de alta ante el SAT, tenemos que tener una constancia, perdón, de obligaciones. Y entonces en esa situación fiscal, en mi constancia de situación fiscal, me dice qué obligaciones tengo. Y ahí me dice que tengo que presentar mensualmente la declaración informativa de retención de salarios, una de ellas. Mi pago provisional de ISR en forma mensual, mi declaración mensual de IVA. Ok, todas esas obligaciones yo ya las tengo en mi palmarés, en mi registro, ¿no? Bueno, si pasa un mes, alguien le dice, programa el rotor y decir, a ver, dime de todos los que debían haber declarado en el mes de enero, a esta fecha no han declarado. Y entonces, ¿qué hace el doctor? Hace un buscador, busca en todos los RFs de todos los contribuyentes de toda la República. Busca y me dice, mira, y da un listado. Estos no han declarado el mes de enero, ya estamos al mes de marzo, y no han declarado, y saca un listado de todos los RFCs de aquellos que tenían una obligación en su situación fiscal de prestar un pago provisional y no lo han hecho. Entonces eso lo hace un notario informático. Entonces cuando ahí me dicen, es que la otra vez no, a ver, no es que una persona lo haga, es que yo soy el culpable. ¿Por qué? Porque en mi RFC no aparece presentada esa declaración. Entonces por eso les digo, cuando el notario informático saca toda esa información, ahora sí le dicen, a ver, pues mándales, en forma automática, mándales una invitación a que presenten su declaración. Entonces, ¿qué es lo que hace ya directamente la informática del SAT? Entonces, hemos tenido conocimientos que a la fecha no ha presentado la siguiente información. Declaración del mes de enero. Que estamos en marzo. Entonces, en el mes de enero me dice, ok, me hace la invitación, hasta ahorita no me notifica, sino me hace una invitación para que la presente. Yo, contribuyente, me llega en el mes de enero la información, bueno, en marzo, la información que no he presentado en enero, oye, ¿sabes qué? Si tienes razón, no la he presentado. Bueno, la presento, se considera que es en forma espontánea, toda vez que la autoridad no me lo ha requerido en forma oficial, nada más me mandó, ¿sí? Una invitación. Por eso la idea es, hazle caso a las invitaciones, porque las invitaciones sí tienen un fundamento, sí tienen una razón de ser. ¿Por qué? Porque es de mi propia información. La invitación salió no porque alguien tuviera mala fe y me revisara, salió porque si yo tengo una obligación en el mes de febrero, cubrir el mes de enero, llega marzo y no le he presentado, pues el doctor se dio cuenta y me la envió. ¿De dónde salió la información? De mi propia información fiscal. Por eso les digo que casi estas invitaciones tienen razón. ¿Por qué? Porque es la propia información que es la que yo tengo. Bien, entonces ya comentamos que si yo aquí presento la declaración, entonces, y es a una invitación, ya no procede la multa, ¿correcto? Entonces, esa es la parte de lo que es las declaraciones. Otro concepto que necesito que estés bien atento al examinador fiscal junior es que es un requerimiento. Este es un documento, o así que envía la autoridad a cada uno de los contribuyentes
derivado de un posible error o omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Por ejemplo, la presentación de declaraciones. A ver, eso de posible error, pues es un error para mí. A ver, a lo mejor yo no envié las declaraciones. ¿Por qué? Porque algo pasó. A ver, si yo tengo una obligación de presentar la declaración mensual de IVA cada mes, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa si yo no soy sujeto de IVA? Es decir, soy un médico que estoy exento de IVA, pero yo fui el culpable de decir que soy sujeto de IVA porque yo cuando doy de alta mis obligaciones fiscales, le dije que era sujeto de IVA. Entonces, ¿qué pasa? El doctor informático lo que me va a decir, oye, aquí yo tengo, porque tú subiste la información, que tú tienes que presentarme la declaración de IVA. Entonces, preséntame la declaración. No, es que fíjate que me equivoqué, fue un error. Ah, ok, perfecto. Entonces, perdón. Entonces, como fue un error, me dice, ok, a ver, como tú ya tienes ahorita esas declaraciones, preséntame las declaraciones hasta la fecha, haz una modificación en tus actividades, ¿sí? Y dime que ya no eres sujeto de IVA. ¿Por qué? Porque tú te dedicas al servicio de medicina y eso está exento de IVA. Ok, ese es un posible error, ¿sí? Ahora, otro es que a lo mejor estoy omitiendo no he presentado, tengo un trabajador, dos trabajadores, y no he presentado las declaraciones. Normalmente esto sucede con pequeños empresarios que de repente contratan a un trabajador, lo dan de alta, y pues como no son muy afectos a tener un contador o tienen un contador externo, entre comillas, de repente dicen, no, yo lo hago todo, ellos presentan, pero al final no saben que tienen que presentar una declaración en el CFDI de nóminas. Hacen un CFDI de nóminas y el CFDI de nóminas le dicen que están pagando 400 pesos, ¿sí? De sueldo. Y en el cálculo que les hace el sistema de nóminas, cuando vimos que podías hacerlo a través de mis cuentas, el que se llama nómina, ahí dice que hay una retención de 40 pesos. Perfecto. ¿Qué pasa si yo no lo pagué? Ah, pues entonces me dice, oye, me estás omitiendo el pago de esta retención de ISR. ¿Ok? Bien. O a lo mejor yo le dije, hay un error, le dije, fíjate que este trabajador lo di de alta en el Seguro Social con 250 pesos salario, pero en el CFDI de nómina que yo hice, estoy poniendo 400. Hay un error entre la información para efectos del Seguro Social y la información para efectos del SAT. Y le digo, bueno, pero son autoridades diferentes. Sí, nada más que te aclaro que ya hay un acuerdo entre autoridades para que se cruce la información, es decir, el SAT, el IMSS, el Infonavit, ya tienen la base de datos ya para decirme, a ver, yo tengo aquí en el Seguro Social, tengo 3 trabajadores con un sueldo de 400 pesos. Y tú, SAT, tienes un trabajador, pero dice, aquí me dice que tiene 200 pesos de sueldo. No me cuadra. Cruzan la información, me piden una aclaración, es un posible error que se pueda cometer, ¿sí? Entonces, de repente, a veces dicen, pues como son de autoridades, para efectos del Seguro Social, ¿sabes qué? Le voy a pagar con un sueldo más bajo. ¿Por qué? Porque, sobre todo ahorita, el costo de las prestaciones de seguridad social, que es el IMSS, el Infonavit, me cuestan un 50%. Entonces, si yo le voy a pagar ahorita 300 pesos, voy a pagar 150 pesos más en prestaciones. Entonces digo, no, le voy a pedir que ahí 200 para efectos del IMSS, error, pero sucede que quieren jugar con eso, pagar menos prestaciones y lo que le llamamos los contadores, pagarle por fuera al trabajador la diferencia. Pero a veces ese por fuera no se lo paga por fuera, sino en la nómina le meten que pagan 400. ¿Por qué? Porque quieren decir los 400 y lo tienes en 250 en el seguro. En el momento que hay cruce de información, se oye, tienes una omisión de impuestos. Y se cruzó la información.
Quiero comentarte, mi estimado fiscalista junior, que ya no es tan fácil como antes, ¿sí? Ahora la información viene cruzada de todas las autoridades. Ya se nos dio el caso, por ejemplo, que una persona demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a la empresa y la demanda porque no le había pagado lo correspondiente. Decía que tenía que un sueldo de 200 pesos y resulta que le estaba pagando 400. El chiste es que se van a la junta, el trabajador demanda y de repente dicen, miren, ya pónganse de acuerdo entre ustedes, nos dice el juez. Entonces nosotros aceptamos que el trabajador tiene razón, que su sueldo era de 500 pesos diarios y que tiene, y dice que él que tenía con nosotros trabajando 5 años, ¿sí? Y resulta que nosotros decimos, oye, es que el trabajador tenía 1 año. Como yo como patrón no aporté pruebas para eso, entonces al final se negociaron. Bueno, entonces yo acepto, yo empecé a acepto la liquidación que me marca, le manejo que, pues de acuerdo con la antigüedad de 5 años del trabajador con un sueldo de 500, le hago su liquidación, acepto, le doy una cierta cantidad. Ya, con tal de finiquitar, el abogado va. ¿Qué fue lo que pasó? Que la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando llega a ese acuerdo, ese laudo, le llega al Seguro Social y me dice, a ver, aquí me dice que aceptaste tú que el trabajador tenía 5 años de antigüedad. Oye, yo lo tengo dado de alta aquí desde hace 1 año. ¿Qué crees? Contribuyente me dio los 4 años de cuotas. Oye, pero es que eso fue para efecto de quitarme el problema. Sí, pero tú ya ante una autoridad manifestaste bajo protesta, decir, ¿verdad? Que lo que se manifestó ahí está. ¿Y qué crees? El Seguro Social me cobró, ¿sí? 5 años de cuotas porque la fecha en que acepté yo en una liquidación para efecto de Junta de Conciliación y Arbitraje eran 5. Ahora, y me decía, aparte, tú lo tienes dado de alta aquí con 300 pesos y aquí dice que lo tenías, que tú le pagabas 500. Entonces me debes también la diferencia en el importe de las cuotas. Me llega el Infonavit y se va a hacer lo mismo. Hasta ahí también, después me llega el SAT y también me dice, oye, en la Junta de Conciliación, tú aceptaste que le pagabas 500 pesos y tú el CFDI que me lo pusiste aquí tiene 300. Entonces, por lo tanto, me debes el ISR retenido de un diferencial de sueldos. Entonces, digo, se cruzó toda la información entre todas las autoridades. Lo último que faltaba nada más es que podía suceder es que me llegara tesorería y me dijera, a ver, de acuerdo con la información que tú estás haciendo aclaraciones ante el ISS, ante el Infonavit, ante el SAT, tienes impuestos pagados sobre 500 pesos y a mí me dice, en la nómina que tú me pagaste, me estás pagando impuesto local sobre nóminas, impuesto sobre nóminas sobre 300 y me pagas la diferencia. Todo eso se genera por un posible error o omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, fiscalista, yo así te conmino a que tengan mucho cuidado, no jueguen con la nómina, ¿sí? Desgraciadamente el empresario, bueno, si se puede considerar empresario, el dueño de la empresa está acostumbrado a jugar con eso, a que hago como que te pago más y para efectos del seguro te pago menos y por fuera te pago, pero después lo metes, en fin. Hay una serie de errores ahí en la nómina. Yo te conmino, fiscalista junior joven que estás empezando en esto, a que le digas a tu patrón, no juguemos con la nómina porque nos puede incrustar información. Se puede jugar con otras situaciones legales, ¿sí? Prestaciones exentas, premios de puntualidad, premios de asistencia, o sea, se puede jugar con otras cosas, pero no juegues con la nómina porque al final puede salirte caro, ¿sí? Entonces, jueguen con una planeación, pero no con la nómina, ¿sí? No alteren la nómina porque entonces sí van a tener una serie de problemas. ¿Ok? Bien, ese fue nada más un ejemplo de cuándo se da un error y cuándo se da una omisión. Perdón.
¿Qué pasa si no tienes impuestos por pagar? ¿Sí? Para que presentes tu declaración. Entonces, como no tienes dinero, la pagas posteriormente. Bueno, ¿qué crees? Que en este momento debiste haber tenido dinero. ¿Por qué? Sobre todo en retenciones. Porque las retenciones no son tuyas, era dinero del trabajador, él ya se lo ganó, tú ya lo tuviste, entonces la autoridad te dice, es que ese dinero ya era mío de SAT, ¿sí? Ya no era tuyo, entonces me lo tuviste que haber prestado. Bueno, si no lo presento, entonces me van a generar recargos de actualización porque no pagué en tiempo. ¿Ok? A ver, entonces, ¿qué son los recargos? Bueno, son cantidades que la autoridad cobra a los contribuyentes como sanción por el pago tardío de los impuestos. Entonces, los recargos es una sanción o cuando no pago en tiempo los impuestos. ¿Y qué es la actualización? Pues la diferencia del valor del dinero que tenía cuando se debió pagar un impuesto contra el valor que se tiene cuando se va a pagar. Es decir, el aspecto de la inflación. Por ejemplo, ahorita sabemos nosotros que al 1 de enero comprábamos, no sé, X producto a cierta cantidad. Vamos a suponer pollo. Ejemplo, tú ibas a comprar pollo y estaba la pechuga a 95 pesos el kilo. Y vas a comprarlo ahorita, está a 108, 110. ¿Qué fue lo que pasó? Que la variación de precios en el tiempo se llama inflación. Bueno, la autoridad también dice, ok, pues esa inflación a mí también me afecta porque no me pagaste en tiempo, por lo tanto, me pagas la diferencia de inflación calculada con los índices nacionales de precios al consumidor, ¿sí? Que es un promedio de precios de ciertos artículos en el mercado, se calcula la inflación y en función a eso se publica el índice nacional de precios al consumidor, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace con este índice de precios al consumidor? Ejemplo, la autoridad toma al día 1 de enero, toma un listado de ciertos productos de la canasta básica y hace el precio. Oye, pero es que hay muchos lugares, sí, hace también una investigación en diferentes estados de la República y toma el precio de esos productos de la canasta básica, ¿sí? Y hace una ponderación, es decir, hace un promedio utilizando una forma de las Peires, matemático de las Peires, hace una ponderación de cuánto cuesta esos productos de la canasta básica. ¿Qué hace después? En el mes de marzo, hace lo mismo, toma los mismos tipos de productos de la canasta básica, hace la investigación de precios en el mercado, hace la ponderación, y dice, mira, lo que antes comprabas con 3 pesos, hoy lo compras con 3.50. Entonces quiere decir que hay una variación entre 3 y 3.50, calculamos, dividimos los dos índices y me da el porcentaje de inflación que hay en el país. Bueno, pues ese porcentaje de inflación se lo aplicas a la cantidad que debiste haberme pagado y de lo que te dé me pagas recargos, ¿correcto? Esa es la idea de los recargos y la actualización. Y por consiguiente, la multa es una sanción monetaria por el incumplimiento de las disposiciones fiscales. Entonces, ok, cuando ya la autoridad me requiera y yo no lo he presentado, tengo una multa. Esta sanción, sí, es por incumplimiento a las disposiciones fiscales. Bien, esos son los conceptos que ahí uno tiene que estar en la mente para tener. Otro aspecto que tenemos que ver, mi estimado fiscalista, es la contabilidad. ¿Sí? Y esa contabilidad es en forma electrónica. Ya cuando vimos nosotros en temas anteriores, vimos cómo se integra la contabilidad. ¿De acuerdo? O sea, vimos que la contabilidad se integra en diversas leyes. Tenemos contabilidad para efecto del impuesto a la renta, está en el código, y en el reglamento, esa
conoce cómo se lleva la contabilidad y qué es lo que integra la contabilidad. Todo eso ya lo vimos en sesiones anteriores. Lo único nada más que te comentamos en este momento como definición que la contabilidad es un registro ordenado y sistematizado de las transacciones de una empresa o negocio, que debe demostrar en forma clara el patrimonio de la empresa, su situación financiera y los resultados de esta. Permite generar información veraz y oportuna para toma de decisiones acertadas. A ver, desde que estábamos nosotros a estudiar lo primero que nos dicen, cuando estudiamos la carrera de contador público, ¿qué es la contabilidad, no? Entonces me decía, es un registro ordenado, es decir, no es como quieres. Entonces va a ser un seguimiento y sistematizado. Ya vas a tener nuestra... De repente nos enseñan a nosotros a hacer un libro diario, un asiento, el asiento que es en el libro diario, que pasa a un libro mayor y nos hacen que hagamos unas T's y todo. Entonces nos enseñan esta información. Sin embargo, esta información que tú plasmas aquí, cuando tú entras a la contabilidad electrónica, te das cuenta que ya no necesitas hacer el asiento de esa manera. Sí sigue la partida doble, no hay ningún problema. Por eso nos enseñan la partida doble que en el momento determinado Luca Pacioli estableció. ¿Sí? Pero esa cantidad entonces me dice, ¿qué crees? Vas a utilizar un sistema de contabilidad. Y hay ahorita en el mercado muchos programas de contabilidad, ¿sí? Que de alguna manera te van a hacer más fácil la contabilidad. Decimos que en este momento la contabilidad necesitamos darle un clic. Sí, pero para darle un clic, o sea, necesitamos decirle en ese clic cómo lo hagan. Entonces es importante que tú, Fiscalista Junior, sepas cómo hacer un asiento contable y qué cuentas vas a utilizar y cómo va la estructura para que tú le digas a la máquina, para que tú le digas al programador, para que tú programes tu información en la contabilidad. Es decir, haces una compra. Bien, ¿qué va a pasar con esa compra? ¿Qué vas a cargar? ¿A inventarios? ¿O vas a cargar a compras? ¿Vas a cargar IVA acreditable? O sea, vas a abonar aquí a proveedores, vas a abonar a bancos. O sea, todo depende de cómo hagas la operación. Vamos a suponer que tienes un registro contable, vas a registrar compras, vas a registrar el IVA y vas a registrar, ¿sí?, el pago. Tenemos aquí lo primero que tenemos que decirle, ya sé cómo hacer el asiento, órale, lo único que le voy a decir, maquinita, mira, cuando llegue una compra, necesito que me registres en la cuenta de compras, y le doy el número de la cuenta, que me registres el importe sin IVA, que viene del CFDI, o sea, todo lo que yo hago, un registro contable, es porque tengo un comprobante fiscal digital por internet. Ya en sesiones anteriores vimos que era un comprobante fiscal. En ese momento estamos haciendo una compra y yo en la mano tengo ya, bueno, perdón, ya tengo a la vista, tengo un CFDI de las compras. Entonces le digo, mira, cada que me llegue este comprobante, ¿sí?, de este tipo, me vas a cargar a las compras el importe y le digo que es sin IVA. Me vas a cargar a IVA pendiente de acreditar el concepto que está en IVA y me vas a abonar a la cuenta de proveedores y me vas a abrir el nombre de cada proveedor de lo que yo le tengo que pagar. Entonces cargo compras 10, IVA 1.60, 11.60 a proveedores. Yo sé que en ese momento yo le doy proveedores. Ahora, ya se lo pagué en efectivo, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a cancelarme después la cuenta de proveedores, ¿sí? Y me la vas a mandar contra bancos porque le mandé un cheque, le hice una transferencia. Entonces, todo eso es lo que vas a hacer, ¿sí?, en función a la contabilidad. O sea, yo ya sé cómo hacer el asiento, pero tengo que indicárselo a la contabilidad, es decir, al paquete contable yo tengo que indicarle cómo tiene que hacerle, ¿sí? O sea, es decir, así como si tú me lo explicas con palitos y bolitas, así necesitas registrar en la contabilidad, de tal manera que en el siguiente registro contable donde aparezca el mismo RFC de la empresa, ¿sí? A lo mejor compré papelería y le dije, mira,
cuando tengas aquí el RFC de Doña Cuca, que es Papelería La Cuquita, que tiene su registro federal de contribuyentes, es María Dolores Refugio tal, etcétera. Bueno, ya tengo este proveedor de papelería, entonces me vas a cargar a gastos tu cuenta papelería, le digo, en la cuenta 6100-25 que se llama papelería de artículos de oficina, me vas a poner el importe, me vas a poner el IVA pendiente de acreditar o el IVA acreditable, me lo vas a poner en la cuenta 118-1 que se llama IVA acreditable en efectivo. Me vas a poner el IVA. Y como yo en la papelería de la Cuquita ya le pagué en efectivo, fui a hacer una compra en efectivo, me vas a abonar a la cuenta de caja, que es la cuenta número 110.5, me la vas a poner esto, ¿sí? Y me vas a registrar en la cuenta de compras el RFC. De tal manera que en la siguiente operación, eso yo ya le registré la operación, registré el IVA, todos los datos. En la siguiente operación que me regrese, cuando en la siguiente semana o al siguiente mes tengo compra de papelería, el sistema de contabilidad automáticamente reconozca. Cuando yo baje el CFDI y encuentro un CFDI, dice, oye, el CFDI ya lo tengo, perfecto. ¿Quieres que haga lo mismo que el mes pasado? Sí, en ese momento. Le doy clic y el sistema automáticamente me va a cargar a gastos, papelería, ahí va a acreditarle y me va a abonar a la cuenta de caja. Y así todos los asientos. Igual, si me llega el de teléfono, le digo, mira, me vas a cargar a la cuenta de teléfono, me vas a cargar a IVA y me lo vas a poner aquí tal, ¿sí? De tal manera que todos estos datos, asientos contables, los voy a hacer una sola vez en mi paquete contable, pero tengo que decirle al paquete contable, tengo que irme a la configuración de las pólizas y decirle qué es lo que quiero que haga, ¿sí? Es como cuando hacemos en Excel, como si trabajáramos una hoja de Excel. Le digo a una macros qué es lo que quiero que me haga. Entonces, el sistema contable lo va a hacer de tal manera que el mes que viene, cuando me llegue a teléfonos, un CFDI, en el momento que diga Telmex, en ese momento, ¿qué va a pasar? Me va a cargar al teléfono, me va a cargar IVA acreditable, me va a abonar a la cuenta de Telmex la cantidad, ¿sí? Entonces, yo tengo que decirle todos pólizas de ingresos, pólizas de egresos, pólizas de gastos. O sea, tengo que estructurar de tal manera que cuando ya esté bien sistematizado mi sistema, el momento que me llegue un CFDI, yo le doy un clic y automáticamente me registra la contabilidad. Pero esto se ve muy sencillo decirlo, pero hacerlo es lo complicado. ¿Por qué? Porque tengo que meterme a las tripas del paquete contable. Es decir, tienes que configurar tu paquete contable para que haga todos estos asientos. Esa es tu contabilidad, ¿sí? Cargos y abonos que cuadren, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces aquí te conviene a que te metas en tu paquete contable y me pregunto, oye, ¿cuál es el paquete contable que utilizas? A ver, el mejor paquete contable es el que sepas manejar. En el mercado hay muchos paquetes contables, el que tú sepas manejar, ¿sí? También, como recomendación, de repente te están vendiendo muchos paquetes de contabilidad, que son preciosos, hacen las cosas muy bonitas. Nada más que cuando hay algún problema que yo quiero alguna aclaración, si no están en el mercado, de repente estamos, o sí, como le llaman, vendidos con ellos. Entonces, cada que yo le haga una consulta me van a querer cobrar, ¿sí? Entonces, de preferencia, lo que nosotros sugerimos es que utilices un paquete contable que ya haya estado tiempo en el mercado, que ya tengas experiencia de saber que ya muchos le han tomado esa confianza. Si tienen tiempo en el mercado, 5, 10, 15 años, es porque han respondido a sus clientes. De repente me llega, mira ese paquete contable y hace maravillas. Sí, pero ¿qué pasa? Que al año que viene se desaparecieron. Y cuando quiero hacer una aclaración de algo, ya no están en el mercado, ya no existen. ¿Por qué? Porque no soportaron el peso de las operaciones, ¿no? Entonces aquí la sugerencia es que si vas a hacer tu contabilidad, utilices un paquete que ya existe en el mercado.
El que tú quieras, pero investígalo. Vete a igual, googlea información, qué tal funciona tal paquete. Y la experiencia que tienen ahora sí otros usuarios te lo va a dar, te van a decir si funciona, no funciona, no me gustó, sí me gustó. ¿Sí? Hay miles de esto. Antes de comprar un paquete, antes de que decidirte por un paquete, checa las ventajas que te ofrecen, consulta la opinión de otros usuarios de ese mismo paquete para que te dé la seguridad de que es el paquete que tú realmente necesitas en tu contabilidad. ¿Ok? Bien, ingresos. Estos recursos que perciben las personas físicas y las personas morales y que califican a cuenta o para determinar el pago del ISR. Se entiende también el ingreso como el dinero generado por las actividades productivas en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, una persona física, una persona moral, ¿sí? Determina un ingreso y con ese va a pagar un impuesto. Deducciones son los gastos que conforme a las leyes fiscales se pueden restar de los ingresos para fijar la utilidad agravable de una empresa o de un negocio. Entonces, ahora sí, ya estamos hablando aquí de que en un momento determinado las deducciones es lo que yo le voy a descontar. O sea, oye, ¿cómo te pago impuestos? A los ingresos, réstale los gastos que utilizaste para obtener esos ingresos, esto te va a dar una base gravable y sobre esa base gravable, si eres persona moral, me aplicas el 30%. Si eres persona física, me vas a aplicar la tarifa, la tabla de ISR correspondiente. Así es como se pagan los impuestos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pasar bien con el SAT. Debo de cumplir con las obligaciones fiscales que determina el régimen en el cual está inscrito. Entonces, lo primero que tengo que ver es inmediatamente es en qué régimen estoy inscrito. O estoy inscrito en régimen general de ley, tengo una serie de obligaciones. Estoy inscrito en el régimen simplificado de confianza, tengo otro tipo de obligaciones. Estoy inscrito como coordinado, tengo otro tipo de obligaciones. Estoy inscrito en una plataforma tecnológica, en SAT, tengo otras obligaciones. Entonces, tengo que ver en qué régimen estoy y en función a eso tengo mis obligaciones, en función a eso preparo mi contabilidad, en función a eso pago mis impuestos. ¿Ok? Y cuando yo tengo un cambio de actividad, tengo que avisarle al SAT también de situación. Te vendía yo aluminio, hoy estoy vendiendo también madera, pues no que decirle, oye, autoridad, me dediqué también a vender madera porque el aluminio ya no me dejó. Entonces ya amplié mi giro. Entonces también eso tengo que avisar al SAT de mi cambio en mi situación fiscal. ¿Sí? Y la conclusión es que un contribuyente cumplido se evita molestias, sanciones y multas. Entonces, mi estimado fiscalista junior, aprende esto, ¿sí? Un contribuyente cumplido se evita problemas, sanciones y multas. Entonces, tú como contador, pues estás metido en la jugada del empresario, enséñale a las personas, ahora como decía tus patrones, a ser empresarios y no dueños. El dueño normalmente quiere hacer y deshacer lo que quiere. Yo soy el dueño y hago lo que quiero. El empresario no. El empresario tiene una mentalidad, ¿sí?, de empresa, de generar una posible utilidad. Bien, amigos, pues hasta el día de hoy, hasta aquí nos quedamos con esta parte del SAT. En la próxima, te he comentado que vamos a entrar a la página del SAT. Vamos a comentar cómo estamos en la página del SAT. Por lo pronto nos despedimos de ustedes, agradeciéndoles su atención a la presente. Y como siempre, les recuerdo que hay dos cosas inevitables en esta vida: la muerte y los impuestos. Benjamin Franklin. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.